¿Ok? Muy bien, entonces continuando con la tarea uno de la prueba oral, ya hicimos la parte del pasado, ahora vamos a hacer la parte del futuro. Vamos a tomar como modelo este modelo de respuesta, ¿no? Esta pregunta, que es la misma pregunta que está en el simulador del cielo. ¿Qué planes tienen relacionados con el español? ¿Ok? Entonces, vamos a leer aquí. ¿Qué? ¿Ya puedes leer esto, por favor, para nosotros? Ah, tá me escutando? ¿Sí? Aquí comienza. Certo. Quero aprender espanhol porque tenho a intenção de estudar medicina em Argentina a finales de este año. Voy a usar el idioma con los profesores, compañeros de clases y nativos. Estaré algunos meses en la ciudad y pienso estudiar a través de de clases en línea, libros o conversando con personas que ya hablen español. Más adelante, me gustaría participar en un programa de médicos internacionales y pienso conocer España. Muy bien, muchas gracias, Kesia. Aquí ya yo les había dicho que teníamos algunas expresiones. Quiero aprender, es algo que deseo, ¿no? Quiero aprender español. Tengo la intención de, también es una forma de decirlo en futuro. A finales de este año, estoy hablando todavía del futuro, ¿sí? Voy a usar el idioma. Esto es un tipo de futuro que se llama futuro próximo, ya lo vamos a ver. Estaré algunos meses. Pienso estudiar, también es otra forma de futuro para hablar de intenciones. Más adelante me gustaría, ¿sí? Pienso conocer, ¿bien? Entonces, son diferentes formas de expresarnos en el futuro y eso es lo que vamos a aprender hoy para poder responder la pregunta del futuro, ¿ok? Ahora les voy a explicar los tiempos verbales del futuro, ¿vale? Muy bien. Entonces, formas de futuro y formas de expresar ese futuro. Hay varias formas. Lo primero es lo que usted conoce como futuro simple, ¿sí? Vamos a recordar la terminación de los verbos. Los verbos terminan en ar, como amar, cantar, bailar, etc. En comer, como en perdón, como comer, beber, saber, ¿ok? Y verbos que terminan en ir, como vivir, ir, salir, venir, etc. ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Eh, lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar estas terminaciones, siempre van a ser las mismas en futuro para todos los verbos, ¿ok? Para cada persona gramatical. Y la vamos a colocar después de la terminación, después de la R, ¿sí? Después de la R vamos a colocar esta terminación. Entonces, por ejemplo, así nos va a quedar eh, amaré, amarás, amará, amaremos, ¿sí? Amaréis, amarán, ¿sí? Y lo mismo con comer, comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Y lo mismo con vivir, viviré, vivirás, vivirá, viviremos, viviréis, vivirá. ¿Ok? Para cada persona gramatical, con todos los verbos, siempre la terminación de futuro simple va a ser esto. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos que aprender es esa conjugación del futuro simple. Y ya está. Y aprendimos a conjugar el futuro, ¿sí? Solamente con aprender estas terminaciones. Pero esa no es la única forma de hablar el futuro. Sin embargo, vamos a ver, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense, ya les hablé del verbo amar, ¿sí? ¿Ok? Del verbo comer, comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Del verbo vivir, viviré, vivirás, vivirá, viviremos, viviréis, vivirá. ¿Ok? Acá, cuando estén viendo el video, porque este video lo tienen que ver todos de nuevo, ¿sí? Pausen el video para que repitan todas las formas de futuro, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, pero esto es lo que sucede con los verbos regulares, ¿sí? Con los verbos regulares es solamente colocarle la terminación de futuro después de la R y pronto acabó,
¿sí? ¿Ok? Sin embargo, vamos a tener algunos verbos irregulares, ¿ok? Que van a tener cambio, pero nada más en la raíz. Por ejemplo, de tener va a ser tendré en el futuro, ¿sí? Cambia la raíz. Los únicos verbos irregulares que van a ver van a ser esto: tener, venir, poner, poder, saber, decir, querer, haber, hacer, caber, valer, salir, ¿sí? Entonces, las terminaciones van a ser las mismas que yo les mostré acá, ¿sí? Estas continúan siendo las terminaciones, pero para los verbos irregulares, ¿sí? Estos son los únicos verbos que son irregulares en futuro, van a tener cierto cambio solo en la raíz. En la terminación no, la terminación de futuro sigue siendo la misma. Vendrás, pondrá, podremos, sabréis, dirán, querré, habrás, haremos, a ver, cabréis, valdrán, saldré, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que aprender es bien esas terminaciones y saber que solamente estos 12 verbos son los verbos irregulares en futuro. Con los demás verbos, para conjugarlos en futuro, es solamente colocarles la terminación, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el verbo tener tiene esta raíz irregular, ¿no? Tiene su raíz que es bien irregular. Vamos a utilizar la misma raíz irregular para todas las conjugaciones y lo vamos a colocar con las terminaciones del futuro simple que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar, por ejemplo, tendré, ¿sí? Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrá, ¿ok? Es así como se conjuga el verbo irregular en futuro. Es muy fácil porque estas terminaciones van a ser siempre las mismas para los regulares y para los irregulares. Y dentro de los irregulares solamente hay 12 verbos en los que les cambia la raíz, que son estos 12 verbos que están acá. Entonces, aprendemos estos 12 verbos, las raíces, cómo cambian, aprendemos las terminaciones que les vamos a aplicar a todos los verbos y ya sabemos conjugar el futuro. ¿Sí? ¿Ok? Es así como funciona esta parte. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Que es esta conjugación con estas terminaciones, sea regular o irregular, vamos a tener otras formas de hablar en futuro. La primera forma ya la habíamos visto cuando vimos los verbos regulares, que es utilizar el presente, ¿sí? Vamos a cambiarle el color a eso. Utilizar el presente y, pero ¿cómo vamos a saber que está en futuro? ¿Cómo le vamos a dar la noción de futuro? Con un marcador temporal o con información extra para entender su valor de futuro, ¿sí? Entonces, fíjense en esta frase. Mañana, desayuno, tostadas. Entonces, mañana es mi marcador temporal, ¿sí? ¿Ok? El verbo desayuno, aunque está en presente, me da la impresión de que esto es algo que va a suceder en el futuro, que va a suceder mañana, ¿ok? Y bueno, tostadas, que es tipo torradas o misto quenche, depende del lugar de Brasil, ¿sí? ¿Ok? A ver, ¿cuáles fueron los verbos que trabajamos ahora? ¿Quién nos recuerda? A ver, ¿cuáles fueron los verbos que trabajamos ahora? Cristiani, ¿cuál fue el que te tocó a ti? A ver, Cristiani, ¿cuál verbo hiciste tú? Cuando estábamos conjugando los verbos. A ver si yo los recuerdo. Regalar. Eu esqueci qual que era meu verbo. Ah, regalar era el de Fabio, ¿no era? O el de Kessie. Cocinar era o meu regalar. Regalar el de Kessia. Hacer deporte, vamos a utilizar los mismos verbos. El de Bruno, ¿sí? Era cocinar. Cocinar. Y no recuerdo el otro. Pensar, Pensar. pensar.
Perfecto. Entonces vamos a hacer frases con estos verbos, ¿sí? ¿Ok? Vamos a utilizar el verbo en presente, pero con marcador de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar primero este regalar, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, la semana que viene, y ahí tengo mi marcador de tiempo, ¿sí? ¿Ok? Regalo la ropa que me sobra, ¿sí? Me sobra, ¿ok? Entonces le estoy dando un valor de que la semana que viene, en futuro, voy a regalar o regalaré la ropa que ya no estoy usando, la ropa que no me queda, etcétera, la ropa que sobra, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a conjugar ahora con este verbo en presente, hacer deporte. Un marcador de tiempo, hacer deporte. Eh, esta tarde hago deporte, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es un futuro cercano porque estoy diciendo que es esta misma tarde, hoy por la tarde. Vamos a imaginar que estamos en la mañana y con el marcador de tiempo, esta tarde, digo en presente, hago deporte, ¿sí? ¿Ok? Y los marcadores de tiempo, que es lo que estamos viendo acá, como esta tarde, ¿sí? Como la semana que viene, son los que le van a dar valor de futuro a estas frases. ¿Ok? Otra forma, cocinar, ¿sí? Yo puedo decir, para la cena cocino pollo asado, ¿sí? Para la cena cocino pollo asado, ¿ok? Yo puedo entender aquí que estoy hablando en la tarde o al mediodía. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que para la cena y el verbo en presente, ¿sí? Fíjense que en todos estos los verbos están en presente, ¿ok? ¿Vale? Y compensar, ¿sí? Vamos a imaginar que tengo algún problema, ¿no? Y hoy ya estoy cansada y no quiero pensar en eso. Entonces voy a decir, mañana pienso en alguna solución a ese problema, ¿sí? Mañana pienso en alguna solución. Tenemos marcador de tiempo y vamos a tener el verbo en presente, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende cómo podemos utilizar estos verbos así? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Esta es una segunda forma de hablar en futuro. Aquí pueden hacer print, tirar fotos, más, ¿sí? Ok, vamos a ver acá. Otra forma es utilizar el verbo pensar más infinitivo, ¿sí? ¿Okay? Pero aquí tenemos que conjugar este verbo pensar. Lo tenemos que conjugar en presente, ¿sí? ¿Cómo es pensar en presente? Yo pienso, tú piensas y vos pensás, él, ella, usted piensa, nosotros pensamos, ellos o ellas o ustedes piensan. Ah, bueno, y el vosotros, si queremos colocarlo, pensáis. ¿Sí? ¿Okay? Muy bien, esto sería el verbo pensar conjugado. ¿Sí? Vamos a utilizar el verbo pensar conjugado. Perfecto. Lo vamos a utilizar para hacer estas... ahí está. ¿Bien? Muy bien, perfecto. Ahora, después tenemos que utilizar un infinitivo. Vamos a utilizar los infinitivos de los verbos que trabajamos ahora. ¿Cuáles fueron los verbos que trabajamos? Cocinar. Cocinar es el infinitivo de cocinar porque termina en ar. Hacer deporte. Pensar. Pensar va a estar repetido. Pienso pensar, ¿no? Este no lo vamos a hacer. Vamos a hacer otro. ¿Y cuál era el otro? Regalar. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos que utilizar
el verbo pensar conjugado en cada persona gramatical y el infinitivo de cada uno de los verbos. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien. Esto más esto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, hoy pienso cocinar y también me puedo ayudar con algunos marcadores de tiempo, ¿no? Hoy pienso cocinar un poco. No mucha comida porque está haciendo calor. ¿Sí? Bien, hoy pienso cocinar un poco. Y ahí le podemos decir, por ejemplo, a Bruno, que va a salir en la tarde a hacer deporte, le podemos decir, o preguntarle, ¿piensas hacer deporte con este calor? ¿Sí? Por ejemplo. Porque ahora está haciendo un poco de calor en Buenos Aires, un poco bastante. ¿Sí? ¿Okay? Y, por ejemplo, le pudiéramos decir a Kesia, Kesia, ¿piensas regalar tus libros viejos? ¿Sí? Podemos preguntarle también. ¿Ok? Entonces, es un valor de futuro. Kesia puede responderme, sí, pienso regalar esos libros a la biblioteca, por ejemplo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende aquí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta en esta parte? ¿No? Lo importante de esta acción de utilizar el pensar más el infinitivo nos habla de la intención. ¿Sí? Es cuando yo expreso que tengo la intención de hacer alguna cosa. Aquí pienso cocinar un poco, ¿ok? Aquí piensas hacer deporte, o sea, tienes la intención de hacer deporte. Y cuando Kesia dice pienso regalar mis libros, es que ella ya lo había pensado, ya está maquinando con la cabeza llevar esos libros a la biblioteca. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, aquí también pode fazer print, tirar foto, tudo mais. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. La cuarta forma de hablar en futuro es el futuro próximo o futuro perifrástico. Ustedes también conocen este futuro porque lo usan mucho en portugués. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener acá? Acá vamos a tener el verbo ir, la preposición a y el infinitivo. ¿Sí? Entonces, el verbo ir, vamos a ver si lo tenemos acá, la preposición a y el infinitivo, el verbo ir va a estar conjugado en presente también. Voy, vas, va, vamos, vais, van. La preposición a, que es obligatoria, y el verbo en infinitivo. Entonces yo puedo decir, voy a cantar, por ejemplo, ¿sí? Vas a dormir temprano hoy, ¿sí? Vamos a hablar de nuestros asuntos. Entonces, cuando utilizamos esto, que también existe en portugués usted dice, vou cantar, vou dormir, vou falar, vou ir, vou... En portugués no necesita la preposición a, pero en español sí. Voy a cantar, voy a ir, voy a dormir. ¿Ok? Es súper, súper, súper necesaria. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a hablar ese ir a más infinitivo. Por ejemplo, mañana voy a desayunar tostadas. ¿Sí? Va a indicar una acción que se va a producir más o menos inmediatamente. ¿Sí? Cerca, muy cerca en el tiempo o en breve, en no mucho tiempo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer con este verbo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para hablar de un enunciado en presente con sentido de futuro, para hablar de una acción planeada, para hablar de algo que ocurrirá con prontitud. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere leer este texto para todos nosotros? Es cortito. Yo puedo. ¿Sí? Se puede. Ajá. Qué desastre de habitación.
Ahora mismo voy a ordenar toda la ropa y los zapatos. Y le voy a pedir ayuda a mi hermano, porque los dos dormimos aquí. Además, a partir de la semana que viene, voy a tener mucho que hacer con los deberes de la escuela. Así que prometo que de ahora en adelante voy a ser más ordenado. Muy bien, entonces fíjense. Voy a ordenar, voy a pedir, voy a tener, voy a hacer, ¿sí? Cosas que van a suceder en breve, ¿ok? Nos hablan de un futuro muy, muy cercano. Voy a ordenar toda la ropa y los zapatos. Olha a bagunça. Le voy a pedir ayuda a mi hermano. Sí, bueno, no tiene mucha cara de ayuda él. ¿Sí? También va a expresar escenarios futuros. A partir de la semana que viene voy a tener mucho que hacer. ¿Sí? ¿Okay? También podemos hablar de la intención de algún cambio de hábito, de algún cambio de alguna cosa, ¿no? Prometo que de ahora en adelante voy a ser más ordenado. ¿Sí? También podemos utilizar ese futuro próximo para hablar de esas cosas. ¿Ok? Bueno, acá esto ya lo vimos, no vamos a incurrir mucho en esto, pero podemos decir ella se va a mirar en el espejo o ella va a mirarse en el espejo. Ya ustedes saben cómo funcionan las perifrasis, ¿no? Y tenemos que respetar siempre que la perifrasis se mantiene. Ella se va a mirar y entonces el pronombre puede ir antes o va a mirarse, perdón, y cuando decimos va a mirarse, el pronombre va después, ¿sí? Pero nunca podemos decir se mirar. No podemos colocar ningún pronombre aquí. Tenemos que colocar los pronombres fuera de la perifrasis, antes o después, ¿sí? Es por eso que es posible decir ella se va a mirar o ella va a mirarse, ¿sí? ¿Ok? Estas son las dos formas. Muy bien, esto ya lo habíamos visto. Y además podemos utilizar expresiones temporales, ¿sí? Que nos van a ayudar a darle contexto a esto que estoy utilizando de la noción del futuro, ¿sí? Yo voy a trabajar mañana. Tú vas a empezar las clases pasado mañana. Él va a estudiar para su examen después. Ella va a tomar un café esta tarde. Usted va a cenar con amigos esta noche. Vamos a hacer un asado este fin de semana. Entonces, todas estas palabritas que tenemos en azul son marcadores temporales, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esto de acá no lo vamos a hablar mucho. Vamos a ver ahora ejemplos, ¿sí? ¿Ok? De las diferentes formas de expresión como para recapitular esta parte del futuro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el martes los alumnos irán de excursión a Ezeiza, ¿sí? En el futuro próximo, podemos decir, el martes los alumnos van a ir de excursión a Ezeiza, ¿sí? Del simple al futuro próximo. El futuro próximo siempre va a ser ir a más infinitivo, ¿ok? Con marcador de tiempo y verbo en presente. El próximo martes, los alumnos van de excursión a Ezeiza. Entonces tenemos el verbo en presente, ¿sí? Y por último, con el pensar más infinitivo. Estas son las 4 formas de decir el presente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el martes los alumnos piensan ir de excursión a Ezeiza. ¿Ok? Son 4 formas diferentes de decir lo mismo con intención, con valor de futuro, ¿sí? A ver, Kesia, ¿puedes leer acá esta frase? Cuando te recuperes de tu lesión, entrenarás todos los días. Ok, entrenarás, se va a entrenar, ¿sí? Que sería aquí. A ver, Cristiani, ¿puedes leer esta? Quando ¿Escuchas? te Ajá, dale. recuperes, quando te recuperes de tu lesión, vas a entrenar todos los días. Muy bien. Entrenarás en el simple, vas a entrenar en el futuro próximo, ¿sí? A ver, Bruno, ¿puedes leer acá esta tercera?
Ujú. El mes que viene, cuando te recuperes de tu lesión, entrenas todos los días. Ok. Entonces acá estamos hablando de marcador de tiempo y verbo en presente, ¿sí? Y Fabio, ¿puedes leer la última aquí? Cuando te recuperes de tu lesión, piensas entrenar todos los días. Muy bien. Intenciones a futuro, ¿sí? Ok, piensas entrenar todos los días. Muy bien. A ver, estudiaré todos los días. Voy a estudiar todos los días. En el 2023, cuando esté en Buenos Aires, estudio todos los días. Imagínense esperar llegar aquí para estudiar. Y pensar, pienso más el infinitivo. Pienso estudiar todos los días, ¿sí? Son 4 formas distintas de decir lo mismo en futuro. Una no tiene más valor que otra, una no es más formal que la otra. Todas estas formas de futuro se usan por igual en el contexto. Dependiendo de lo que quiero decir, las voy ajustando a, bueno, pues justamente a lo que quiero decir. ¿Sí? Ah, Dígame. Ah, el último ejemplo, pensar más infinitivo, no necesariamente es verdad, sino necesariamente es un facto. Pienso estudiar, no necesariamente voy a estudiar, sí, es solo un deseo. Es una intención, o sea, estoy expresando mis intenciones, lo que yo espero, es un deseo, ¿sí? No es un hecho concreto aún, ¿ok? ¿Sí? No está comprobado, como decir, por ejemplo, voy a estudiar todos los días, ahí tengo determinación y digo que sí. Pero si yo digo, pienso estudiar todos los días, como que tengo la intención, pero todavía no sé si lo voy a hacer, ¿sí? Ujú. Muy bien, vamos con la próxima. A ver, Kesia, ¿puedes leer aquí? ¿Sabes si tu hermana y vos asistirán al concierto? Muy bien, asistirán es de comparecer, de ir para la, no de asistir, de enxergar, no existe eso en español, ¿sí? Muy bien, Bruno, ¿puedes leer la segunda acá? Ujú. ¿Sabes si tu hermana y vos van a asistir al concierto? Ok, ir a más infinitivo, ¿vale? A ver, Cristiani, ¿puedes leer esta de acá? ¿Sabes si tu hermana y vos el próximo sábado asistirán al concierto? El verbo en presente, ¿sí? Ok. Y aquí, Fabio, la última, Tu hermana y vos piensan asistir al concierto. ¿ok? Aquí es como ustedes tienen la intención, tienen esos planes, quieren hacer eso, ¿ok? Es como preguntándoles por la intención de ir o no ir hasta el concierto, ¿sí? Muy bien, vamos a leer la última frase acá. A ver, Kesia, lee acá la primera. Lorena y yo comeremos algo antes de ir a la cama. Muy bien, Bruno. Perdón, ¿cuál es? Ah, lo segundo, sí. Ajá. Lorena y yo vamos a comer algo antes de ir a la cama. Muy bien. Fabio, acá. Hoy en la noche, Lorena y yo comemos algo antes de ir a la cama. Muy bien. Marcador de tiempo más verbo en presente. Y Cristiani, la última. Lo- Lorena y yo pensamos comer algo antes de ir a la cama. Muy bien. ¿Sí? Tenemos la intención de. Todavía no lo hemos concretado, sino que es nuestro deseo. ¿Sí? ¿Se entiende cuáles son las 4 formas de futuro? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vamos, ahora sí vamos a ver cómo vamos a hacer el ejercicio. Entonces, una vez que entramos en nuestro Classroom y buscamos la tarea, que es la EO, tarea 1, dar información personal, preguntas sobre el futuro, vamos a ver qué tenemos. Vamos a escribir ahora, en este momento, 50 palabras en el que expliques cuáles son tus planes para el futuro. Y respondamos la pregunta, ¿por qué quieres estudiar español? ¿Ok?
Entonces tienen que responder o pueden responder qué harás, con quién lo usarás, dónde crees que estarás, cómo lo harás. Son preguntas de apoyo. Si ustedes quieren responder alguna otra cosa, pueden responderlo. ¿Ok? Estas preguntas no son obligatorias. ¿Ok? Ustedes pueden tanto hacerlas como no hacerlas. Lo que tienen que recordar, y esto para Bruno, que se le olvidó la vez pasada, que máximo 30 segundos, ¿ok? No puede ser más de 30 segundos, pero tampoco 5 o 10 segundos, ¿no? Tienen que estructurar una respuesta, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo sé yo, Karen, cómo son 50 palabras? Bueno, 50 palabras en la computadora son unas 5 líneas. Y si escriben a mano, un poquito más, ¿ok? ¿Por qué 50 palabras? Esto es un número de referencia. Es solamente para saber más o menos cuántas palabras ustedes pueden decir en esos 30 segundos. Y se ha contado que 50 palabras es suficiente para hablar durante 30 segundos. Pero es un número de referencia. Ustedes pueden hacer un poco menos, pueden hacer un poco más. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Los que están en casa tienen que colocarme el ejercicio en el Classroom para yo revisarlo, para poder verlo. Y los que estamos acá en clase lo vamos a hacer ya, en este momento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ver de qué va la segunda tarea? ¿No? Vamos a entrar de nuevo en el simulador. Este link lo tienen ahí en el Classroom. Vamos a entrar en la prueba oral. Vamos a iniciar acá. Vamos a hacer la prueba de sonido. ¿Sí? Que nos piden acá al inicio. Esperen, que no entré en la prueba correcta, entré en otra prueba. Vamos a entrar en la prueba de expresión e interacción oral. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces acá nos piden grabar ¿por qué no me deja? Hasta una prueba probando, nos piden grabar una prueba de sonido. Tenemos que hacer esta prueba para cerciorarnos de que está funcionando bien. ¿Ok? Terminamos y lo escuchamos, ¿vale? ¿Por qué no me deja? Hasta una prueba probando, nos piden grabar una prueba de sonido. Tenemos que hacer esta prueba para cerciorarnos de que está funcionando bien. Muy bien, entonces le damos así. Nos va a dar todas las instrucciones del botón de grabadora, de que tenemos un tiempo limitado, de que tenemos que terminar la grabación si ya terminamos para ir a la siguiente y de que la respuesta se guarda automáticamente y no pueden escucharla, ni borrarla ni volver a hacerla. Entonces, la primera tarea, que fue la que acabamos de hacer ahora, va a tener información, vamos a tener que dar información en presente, en pasado y en futuro, ¿sí? ¿Ok? La primera ¿Cuál pregunta, es su nacionalidad? ¿cuál es su nacionalidad, no? Una ¿Cuál pregunta es su nacionalidad? que tiene que ver con digamos, asuntos personales, ¿sí? De cada uno de nosotros, ¿ok? Después que grabamos nuestra respuesta, terminamos, vamos para la siguiente pregunta. No, las podemos escuchar 2 veces, es el ¿Cuál máximo de es su veces. ocupación o profesión? ¿Cuál es su ocupación o profesión? 2 veces es el máximo de veces que podemos utilizar, ¿no? Entonces, aquí grabamos nuestra respuesta. Yo soy estudiante y talala, talala, talala. Terminamos y vamos para la siguiente pregunta, que es la pregunta de futuro, la que acabamos de practicar hoy, ¿sí? ¿Qué planes tiene relacionados con el español? ¿Qué planes tiene relacionados con el español? Muy bien. Entonces, bueno, grabamos nuestra respuesta, terminamos y vamos a la siguiente, ¿sí? Que es la pregunta del pasado que la practicamos ayer. ¿Cómo eran sus vacaciones cuando era pequeño? ¿Cómo eran sus vacaciones cuando era pequeño? Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros nos tomamos el tiempo de preparar la respuesta, escribirla y grabar el audio. El día del examen ustedes solo van a escuchar y responder, ¿sí? Pero ya tienen la práctica de hoy, lo que tienen es que seguir practicando, hacer pequeños textos y pequeños audios de 30 segundos en pasado, pequeños audios en futuro, con todas las explicaciones que vimos hoy, ¿sí? Si no lo recuerdan, recuerden que tienen la clase grabada y que pueden volver a verla todas las veces que quieran o que necesiten, ¿sí?
Cuando termina, vamos a la segunda tarea. Y en la segunda tarea nos van a dar un tiempo limitado para escoger entre dos imágenes, ¿ok? Las imágenes, opción 1, opción 2, son imágenes del día a día. Siempre son imágenes con personas y de acciones cotidianas. Vamos a escoger esta, la número 2, ¿sí? Si ustedes dejan que se acabe el tiempo, la prueba va a escoger aleatoriamente por ustedes, ¿sí? Entonces no está bueno porque puede escoger la imagen que ustedes menos querían, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando entran van a tener unas instrucciones, que ya vamos a hablar con detalle de estas instrucciones. Van a tener 2 minutos para preparar su respuesta, ¿ok? Si ya se sienten listos para grabar, aprietan aquí y comienzan a grabar. Tienen la imagen y una cajita de respuesta que no es evaluable. Aquí ustedes pueden escribir todo lo que ustedes quieran, ¿sí? No se va a evaluar ahí. Lo que sí yo les recomiendo que hagan es que copien las instrucciones para que hagan la respuesta en el orden de las instrucciones, ¿sí? Para que vayan respondiendo. ¿Cuántas personas hay? 4 personas. ¿Qué relación existe entre ellas? Son familias, ¿ok? Acá solamente vamos a tener tiempo en esos 2 minutos de hacer anotaciones muy rápidas, muy leves, muy pequeñas, ¿ok? ¿Cómo son esas personas y qué ropa llevan? Entonces tienen que hablar de cada persona por separado, del papá, ¿ok? De la mamá, de la hija, del hijo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, así es como va a funcionar, ¿sí? Un poquito, eso. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos, ¿no? De su ropa, de su cabello, de su piel. Vamos a decir qué están haciendo esas personas. Ah, están comiendo, ¿sí? No sé, ahí vemos después cómo lo vamos a resolver. ¿En qué lugar se encuentran? En una cocina, ¿sí? Y así vamos a ir haciendo todas las anotaciones en relación a las instrucciones, ¿ok? ¿Qué objetos hay? Hay frutas, vasos de jugo, mesas, artículos de cocina, un reloj, una planta. Tenemos como varias cosas para ver ahí, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Ven? Ya se acabó el tiempo y comienza la grabación automáticamente. Aquí en este se van a tener 2 minutos. Vamos a tener que hacer un audio de 2 minutos, pero con todas las instrucciones que tenemos que hacer nos va a dar tiempo para eso. ¿Sí? ¿Ok? Después de que grabamos nuestro audio, entonces ahí termina. ¿Sí? Le damos a terminar y ahí va para la siguiente tarea. ¿Vale? Pero aquí es muy importante hacer estas anotaciones en el orden de las instrucciones sin saltar ninguna, sin olvidar ninguna. ¿Ok? Es así como vamos a hacer esta tarea 2. ¿Vale? Muy bien. Yo voy a cerrar acá. Bueno, voy a terminar acá para que vean el audio. Grabación realizada con éxito y va para la siguiente tarea, que es la tarea 3, que la vamos a ver después. No la vamos a ver hoy porque primero les voy a explicar cómo hacer la tarea 2. Entonces, ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer esta tarea 2, ¿sí? De qué va y los detalles de esta tarea 2, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de esa tarea 2, de la prueba de expresión e interacción oral. Ya la vimos en el sistema. El sistema es muy parecido a la prueba, puede ser igual a la prueba, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta tarea 2, el nivel que ellos nos van a evaluar es del B1 hasta el B2. Ya aquí comenzamos a sumar puntos para llegar a ese anhelado B2, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener 2 minutos para preparar la tarea. ¿Qué es eso de preparar la tarea? Hacer las anotaciones que yo les dije uno por uno en el orden, ¿sí? Aquí pueden tomar notas, pueden hacer anotaciones, ¿ok? Y después van a grabar su respuesta, ¿sí? Bueno, ya yo les mostré que la grabación empieza automáticamente después de 2 minutos
y que pueden iniciar la grabación antes si ya están listos para grabar, si ya hicieron sus anotaciones, si ya organizaron medianamente su respuesta. ¿Ok? En las instrucciones, bueno, van a escoger entre una de las dos imágenes, son dos opciones, y van a describirlas siguiendo las instrucciones en el orden en el que aparece. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Acá, en las respuestas, deben hablar de las personas, describir a las personas, su ropa, su relación entre ellas, cómo se sienten, lo que están haciendo y también deben hablar de los objetos y también deben hablar del lugar. Estos son como los tres tópicos principales que van a describir dentro de esta tarea. Las personas, los objetos y el lugar. Importantísimo, deben situar los objetos y a las personas en la foto. A la izquierda, a la derecha de la foto, deben decir dónde están localizados en la foto. Y deben relacionarlos unos con otros. ¿Ok? Situar y relacionar a las personas, los objetos y el lugar es lo principal en esta tarea. ¿Ok? ¿Cómo lo digo? Uno con respecto al otro, al lado de, encima de, debajo. Para eso vamos a repasar un poquito las preposiciones y los adverbios de lugar, ¿sí? Entonces, acá se enfoca en el uso de deícticos, las preposiciones, los adverbios de lugar, ¿sí? Y el uso correcto de los verbos ser, estar, haber, tener, llevar, usar, ¿sí? Que son verbos que me sirven como descriptores de las personas, del espacio, de la ubicación, ¿ok? Y para decir dónde están las personas, por ejemplo, yo puedo decir la nevera está al lado del horno, a geladeira fica do lado do forno, ¿sí? Podemos utilizar también la estructura de estar más gerundio, que la vamos a ver ahora, para explicar lo que hacen esas personas de la foto, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, el hombre está cortando la manzana. Esto es lo que es el estar más gerundio, ¿sí? Que ya lo vamos a ver con detalle, ¿vale? Entonces, esos son los contenidos que necesitamos utilizar para hacer esta respuesta número 2, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver, antes de comenzar con las explicaciones directas de la tarea, vamos a ver que lo que vimos ya, ¿no? Tenemos un tiempo límite y en ese tiempo límite tenemos que escoger o la opción 1 o la opción 2. Tenemos que escoger la imagen que más nos gusta, la que tenga más o menos persona, dependiendo de cómo queremos nosotros utilizar eso o no, ¿sí? ¿Ok? Y tenemos que hacerlo rápido, porque si se acaba el tiempo, la prueba va a escoger aleatoriamente por nosotros una imagen. Entonces, ay, por ejemplo, a mí me gustaba más esta, pero el sistema lo dejé que se acabara el tiempo y escogió esta, ley de Murphy, ¿sí? Entonces tenemos que dejar, no dejar a la prueba escoger sola, sino yo hacer mi escogencia, yo escoger mi imagen por mí mismo. Cuando entramos ya vimos que teníamos las instrucciones. Aquí lo mismo que esto va a ser para todas las tareas. Las instrucciones tienen que ser respondidas en el orden, una por una, ¿sí? ¿Ok? Y tienen que ser, no podemos saltar ninguna ni olvidar ninguna porque eso resta tiempo, ¿ok? Vamos a recordar que estas instrucciones yo las puedo colocar aquí para hacer mis anotaciones. Mis anotaciones tienen que ser todas en español. Porque si hago anotaciones en portugués, con certeza voy a hablar portugués. Con certeza voy a hablar en portugués. Entonces es mejor hacer mis anotaciones en español. ¿Ok? Y siguiendo el orden de las instrucciones. Es por eso que yo les digo que ustedes pueden colocar aquí y después van haciendo sus anotaciones. ¿Ok? En español y en el orden de las instrucciones sin saltar ninguna de las instrucciones. Bien. Muy bien. Bueno, este sería en el caso de la 2. Después aquí van a tener su botón para grabar, ¿sí? Recuerden que ellos les van a colocar el tiempo, 2 minutos, para hacer esa preparación de la respuesta
y después 2 minutos más para grabar su audio. ¿El audio cómo lo van a grabar? Bueno, pues viendo la imagen y viendo sus anotaciones. Así es como van a grabar su audio. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un ejemplo el mismo ejemplo que escogimos en el simulador del cielo, ¿sí? Esta imagen de la familia comiendo. Entonces acá tenemos unas instrucciones. ¿Cuántas personas hay y qué relación existe entre ellas? Fíjense, la misma configuración de la pregunta del ejercicio me va a dar las respuestas, los tips para yo poder responder adecuadamente, sobre todo qué verbos tengo que usar. ¿Cuántas personas hay y qué relación existe entre ellas? Entonces tengo que utilizar el verbo haber, ¿sí? En su forma de existencia, que es hay, ¿ok? Después voy a decir cómo son esas personas, cómo son con el verbo ser para describirlas y qué ropa lleva, ¿ok? Entonces tengo que utilizar los verbos que ellos me dicen, ¿sí? Yo puedo decir, la niña está con una camisa rosa, pensando que puede funcionar como en portugués, pero no es el verbo estar el que vamos a usar, es el verbo llevar. La niña lleva una camisa rosa, el niño lleva una camisa azul, la madre lleva un vestido naranja, puede ser, no sé qué color es. El padre lleva una camiseta bordón, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar apropiadamente los verbos u otros verbos que puedan ser aceptados en esa forma de usar. ¿Sí? Dime, Bruno. Yo podría decir el verbo quedarse, Para la ropa no. ¿no? Puedo utilizarlo para otras cosas, pero para la ropa no. Para ¿Sí? ropa, ¿no? A menos que vayas a decir eh, cómo luce esa persona. ¿Recuerdas? Le queda bien ese vestido, le queda mal esa camiseta. A menos que vayas a describir el modo, dar tu opinión sobre cómo están vestidos. Ah, sí. ¿Sí? Pero para describir no te sirve el verbo quedar, te sirve el verbo ser y el verbo llevar. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces acá, ¿qué están haciendo esas personas? ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Están haciendo. Ya vamos a hablar un poquito de esta estructura, estar más gerundio. ¿Y cómo crees que se sienten? ¿Cómo crees? Entonces aquí ustedes tienen que dar su opinión sobre lo que ustedes piensan, que se acredita, lo que ustedes creen que es. ¿Sí? ¿Ok? Acredita no, que ustedes achan, porque es una opinión personal. ¿Ok? Muy bien. Después nos piden hablar de en qué lugar se encuentran, qué lugar y cómo es ese lugar. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué objetos hay? Vamos a utilizar el verbo haber. Hay frutas, hay jugo, hay plantas, hay relojes. ¿Cómo son esos objetos y dónde están? Recuerden que aquí lo importante es situar y relacionar. Situar y relacionar a las personas, los objetos, el lugar. Situar y relacionar. Situar y relacionar. ¿Ok? Es lo más importante. Muy bien, ¿quién quiere leer este ejemplo? Este es un ejemplo de respuesta real, de una prueba real. ¿Sí? Tiene algunos errores de los que vamos a hablar, pero también tiene algunas cosas buenas. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere leer esta transcripción de audio? A ver, ¿quién quiere? Nadie quiere, tantos cansados. A ver, Kesia, ¿puedes leer la descripción? ¿Sí? Sí, sí. En la fotografía 2 hay 4 personas, es una familia, con la madre, el padre, el hijo y la hija. Están en la cocina, puedo decir que están desayunando. Dodô, porque están bebiendo zumos de naranja. Detrás podemos ver al padre que tiene una camiseta violeta, enfrente hay la madre con un vestido naranjo,
A su izquierda, su niña vestida de una camisa rosa y su hermano de una camisa azul. Parece como una familia amable y unida. Los padres miran a sus niños con mucho cariño. Ok, muy bien. Gracias, Kessie. Vamos a ver algunos errores que pueden haber en esta respuesta, ¿sí? ¿Ok? Y algunos aciertos también. Primeros errores. No describe físicamente a las personas, no dice si son morenos, si son rubios, ese tipo de vocabulario tenemos que saber. No relaciona a las personas unas con otras, ¿sí? No todas. Y además, no describe los objetos ni el lugar, ¿ok? Aquí tenemos que hacer una descripción muy precisa, pero muy completa para que nos dé tiempo de hablar de todas las instrucciones. Probablemente esta chica o este chico que hizo este examen cuando estaba hablando no le dio tiempo de decir lo que tenía que ver con las imágenes, con los objetos o con el lugar, porque venía haciendo bien su respuesta, ¿sí? Entonces, bien, fíjense aquí. En la fotografía 4 hay, perdón, en la fotografía 2 hay 4 personas. Es una familia. Todo esto está muy bien, ¿sí? Ese con no tiene mucho sentido ahí, ¿ok? La madre, el padre, el hijo y la hija están en la cocina. Puedo decir, ¿ok? Aquí empezamos a expresar nuestras opiniones. Tenemos que utilizar vocabulario de expresar nuestras opiniones. Que están desayunando, ¿sí? Aquí tenemos la parte correcta. Esta persona se equivocó y trabó un poquito falando, desayunando, ¿sí? Puede ser por los nervios también, ¿sí? O porque estaba hablando muy rápido, quién sabe. Porque están bebiendo zumos de naranja. Ok, aquí tenemos que tomar una decisión. Zumos es la forma de hablar de España y jugos es la forma de hablar de acá, de Argentina y de Latinoamérica en general, ¿sí? ¿Qué sería un suco? As duas correctas. Detrás podemos ver al padre que tiene una camiseta violeta, muy bien, detrás, ¿sí? Estamos localizando en el espacio. Enfrente hay la madre. No, yo no puedo utilizar hay la madre porque esto no tiene sentido, ¿sí? El enfrente está bien, pero tiene que decir enfrente hay una mujer, ahí sí. O enfrente está la madre, y ahí sí. Y no podemos utilizar ese con. No utilizamos con para hablar de la ropa. Está con, no, eso no existe en español, ¿sí? Ahí decimos, ella usa, lleva o tiene. Puedo utilizar esos 3 verbos. Un vestido naranja. El color es como el de la fruta, naranja. ¿Ok? Porque si decimos naranjo, estamos hablando del árbol de donde salen las naranjas y no es eso lo que queremos saber. ¿Sí? Entonces, a su izquierda, su niña vestida de una camiseta rosa, su hermano de una camiseta azul. Parece como una familia amable y unida. Los padres miran a sus niños con mucho cariño. Bien. Entonces, aquí le faltó un poco hablar de los objetos y del lugar. ¿Vale? Una descripción un poco eh, incompleta. Pero bueno, esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, antes de continuar, les voy a explicar algo acá. ¿Sí? Quiero mostrarles una respuesta que sí estaría completa y que sí estaría siguiendo todas las instrucciones. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántas personas hay y qué relación existe entre ellas? A ver, Cristiani, ¿puedes leer acá cómo se puede responder esta primera instrucción? ¿Da para leer? ¿O está muy pequeñito? Sí, dá para ler. Ok. En la fotografía se pueden ver personas. Me parece que es una familia, la madre, el padre, el hijo y la hija. El hijo y la hija. ¿Sí?
Muy bien, perfecto, Cristiani. Entonces, en la fotografía se puede ver, ¿sí? Tenemos que utilizar este vocabulario de descripción de la imagen. Ya vamos a ver esa frase, ¿sí? Me parece que, a mí me parece que, es mi opinión, es que eu acho, ¿sí? Es una valoración subjetiva, ¿ok? Acá, ¿cómo son esas personas y qué ropa llevan? ¿Sí? A ver, Bruno, ¿puedes leer este ejemplo de respuesta acá? Ajá. En primer plano vemos a la madre parada frente a la mesada de la cocina que es delgada. Tiene el pelo castaño, corto y liso, y lleva un vestido naranja. Junto a ella, a la izquierda está su niña. Es pequeña, tiene el cabello liso y largo y viste una camisa rosa. Y a la derecha de la foto vemos al niño que tiene el cabello corto y castaño y usa camiseta azul. Acá. En segundo plano podemos ver al padre que es gordo, rubio y tiene una camisa púrpura y está parado junto a la encimera. Ok, muy bien. Entonces, fíjense el vocabulario aquí, ¿sí? Nosotros la imagen la podemos describir en 3 planos. Ya les voy a mostrar. El primer plano sería acá donde está mi mano, cerca de la cámara, el primer plano. El segundo plano, donde está mi rostro, segundo plano. Y al fondo sería acá atrás, lo que está atrás de la imagen. Entonces, si nosotros dividimos la imagen por planos y la vamos describiendo por planos, también es una buena forma de describirla, ¿sí? En primer plano, en segundo plano, ¿ok? Muy bien, vamos a ver la tercera instrucción. ¿Qué están Profe, haciendo? Ajá, dígame, Cristiano, dígame. falar sobre plano e segundo plano seria como dizer frente, trás. ¿Cómo decir? No te escuché, Cristiano. Sería como decir, Primeiro plano e segundo plano. Tá me escutando? sí, 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 ahora sí. Falando assim, ao se referir primeiro plano e segundo plano, seria falar na frente e atrás? Ajá, o al fondo, ¿sí? ¿Ok? Então, não, em vez de ficar falando frente e trás, podia colocar primeiro e segundo plano. Sí, ya vamos a ver ejemplos de todas maneras de todo esto, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ahora qué están haciendo estas personas y cómo crees que se sienten, ¿sí? Fíjense en este vocabulario. Supongo que están desayunando, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Están desayunando. Tengo que responder con los mismos verbos con los que ellos me están preguntando, ¿sí? Porque están bebiendo jugo de naranja. Parece una familia amable y unida. Los padres miran a sus niños con mucho cariño. Me da la impresión de que están felices, ¿ok? Entonces, supongo que, eu acho, ¿no? Imagino, porque están bebiendo, están desayunando porque están bebiendo. Tenemos dos, estar más gerundio. Parece una familia amable y unida. Me da la impresión que están felices, ¿sí? ¿Ok? Otra cosa que quiero que vean aquí, por ejemplo, donde dice la madre, hablan de dónde está la madre, parada frente a la mesa de la cocina. Es delgada. Entonces empezamos con la descripción. Es delgada. Tiene el pelo castaño, corto y liso. Lleva un vestido naranja. Estamos viendo los verbos aquí de descripción. Es delgada. Tiene el pelo castaño, corto y liso. Lleva un vestido naranja. ¿Sí? Entonces aquí, junto a ella está su niña. Estamos organizando a las personas. Primero la madre, después la niña, ¿no? Está su niña. La niña es pequeña. Tiene el cabello liso y largo. Y viste una camiseta rosa. Vamos a ver los verbos, ¿no? Es pequeña, tiene cabello corto y liso y viste una camiseta rosa.
perciben que estamos describiendo cada persona por separado, ¿sí? Si ustedes quieren describir menos, pueden utilizar la imagen que tenga menos personas, también se vale, ¿sí? ¿Ok? A la derecha de la foto, aquí lo vemos, está el niño que tiene el cabello corto y castaño, usa camisa azul, ¿sí? En segundo plano, porque no está al fondo sería aquí. Aquí tenemos el primer plano, segundo plano, y al fondo sería acá, o acá también puede ser al fondo, ¿no? Que es al final de la imagen, ¿vale? Entonces, en segundo plano vemos al padre que es gordo, es rubio, tiene una camisa púrpura y está parado junto a la encimera. Entonces estamos viendo los verbos, ¿no? Es, tiene, está. Esto es muy importante, saber la diferencia de los usos de los verbos, ¿ok? Muy bien, y de las estructuras verbales como estar más gerundio, están desayunando, están bebiendo, ¿sí? Vamos a leer la próxima instrucción. ¿En qué lugar se encuentran y cómo es ese lugar? A ver, Kesia, ¿puedes leer acá? ¿Sí? Sí, están en la cocina, es un lugar amplio y luminoso. Al fondo de la imagen hay grandes ventanas, desde las que se pueden ver muchas plantas por la luz del día. Me parece que puede ser por la mañana. Muy bien. Entonces, cuando describimos el lugar, tenemos que hacer una descripción detallada. ¿Cómo es ese lugar? ¿Ok? Es un lugar amplio. ¿Dónde están? Ellos preguntan, ¿en qué lugar se encuentran? Ah, bueno, están en la cocina. ¿Sí? Es un lugar amplio y luminoso, con detalles. Al fondo de la imagen hay grandes ventanas, aquí, ¿sí? Al fondo, desde las que se pueden ver muchas plantas. Por la luz del día, me parece, es una opinión, esto es una valoración subjetiva. Me parece que puede ser por la mañana, ¿sí? ¿Ok? Tenemos que decir incluso qué hora del día pensamos que es, o si es primavera, si es verano, si es otoño, por la luz. ¿Ok? Nosotros lo suponemos. A ver, finalmente nos van a preguntar qué objetos hay, cómo son esos objetos y dónde están esos objetos. ¿Sí? Entonces, a ver, Bruno, ¿puedes leer esta última descripción acá? ¿Sí? Sí. Ujú. Sobre la encimera hay una cesta roja de frutas que contiene manzanas, uvas y bananas. Hay un envase de jugo de naranja y vasos de vidrio. Sobre el lavaplatos hay una planta hermosa y al fondo se puede ver un reloj colgado en la pared y utensilios de cocina en la encimera. A la derecha de la foto, en el fondo, hay una mesa de comedor muy elegante junto a las ventanas. Muy bien. Aquí estamos situando, ¿sí? Hay una cesta roja, sobre el lavaplatos hay una planta hermosa, sobre el lavaplatos, ¿sí? Al fondo se puede ver un reloj colgado, una pared y utensilios de cocina, ¿sí? ¿Ok? Podemos ver que a la derecha de la foto, pero también al fondo, hay una mesa de comedor muy elegante que está junto a las ventanas, está cerca de las ventanas, ¿sí? Entonces, este debe ser el nivel de descripción de nuestra imagen, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cómo vamos a hacer cada instrucción Profe, detalladamente, ¿sí? Dime, Bruno, dime. una pregunta. ¿Yo podría simplemente decir frutas en general o tengo que ser específico y describir las frutas? Si eres específico y describes, vas a tener mayor nivel del que habla de forma general. Hablar de forma Ah, general corresponde al nivel A1, A2, B1 e, e, inclusive. e sobre banana, já escutei plata, ah, pa- qual é a forma? Creio pauta, acho que olvidei. Ah, Qual é a sua forma correta?
Es decir, Banana. Banana es la más universal, porque banana se dice en inglés, en español, en portugués. Esa es la forma más fácil de llamar a las bananas, ¿sí? Bananas. Porque las bananas en español tienen muchos nombres, plátano, cambur, etcétera, ¿sí? La palta es un abacache tipo avocado, pequeño, es otra cosa, ¿sí? Entonces, acá lo importante es saber utilizar los verbos. Hay es del verbo haber, ¿sí? Es la forma más universal del verbo haber. Y me sirve para hablar de existencia de las cosas, ¿sí? ¿Okay? Vamos a utilizar el verbo ser para hacer descripciones. ¿Okay? Es de tal manera, es de tal forma, es así, es así. ¿Bien? El verbo estar me va a servir para localizar a las personas y a los objetos. Está adelante, está detrás, está arriba, está, ¿sí? Y vamos a utilizar el verbo tener, llevar. Bueno, el verbo tener en realidad me va a servir para hablar de posesión, ¿sí? De lo que le pertenece a una cosa o a otra. Por ejemplo, en la cocina tiene unos muebles muy bonitos, ¿sí? Que un mobiliario, que armarios, todo eso, ¿sí? ¿Ok? Y también tenemos que saber utilizar los verbos usar, llevar, que me van a servir para hablar de la ropa, los accesorios y de las personas en general. ¿Ok? Fíjense que no utilizamos ninguna de las estructuras de portugués, no decimos estar con, ¿sí? Para nada. ¿Ok? Sino siempre usamos estos verbos. Entonces es importante estudiar esto, ¿no? Haber, ser, estar, tener, usar, llevar, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algunas otras dudas, preguntas? Aquí pueden hacer print, tirar foto, todo más. ¿No? Bueno, entonces con esto, por hoy, cerramos la explicación de esta tarea 2.